Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de la serie Fundamentación Estadística con Microsoft Excel. El día de hoy vamos a revisar los pasos para implementar el análisis de Pareto. Es una técnica cuyos detalles vamos a mirar a continuación dentro de las herramientas nativas de Microsoft Excel. Les recuerdo a los interesados que esta serie de videos no tiene como propósito principal la descripción conceptual y teórica detallada de las técnicas. No, esto es más un conjunto de videos de apoyo para aquellas personas que estén tomando un curso de fundamentación estadística o de estadística 1, estadística 2, bioestadística, etcétera, a nivel universitario, bien sea de manera presencial o virtual, o en su defecto para todos aquellos que de forma autodidacta quieran estudiar las técnicas que se están ilustrando a través de los videos. De todas formas, es responsabilidad de los interesados profundizar y revisar material complementario. En algunas oportunidades yo voy a dejar vínculos en la descripción de los videos donde pueden descargar bien sea las presentaciones como la que vamos a utilizar en el video de hoy o otro tipo de material complementario que esté orientado más a la parte conceptual y no a la práctica. Repito, para la práctica es que están diseñados los videos porque es que tengo pensado seguirlos elaborando y hacerlos públicos. Sin más preámbulo, pasemos a lo que nos ocupa el día de hoy, que es el análisis de Pareto. Vamos a mirar qué es ese análisis de Pareto. Bueno, es una técnica, es un método gráfico, es un método exploratorio, se puede llamar así, cuyo objetivo es la discriminación o la identificación de las causas más importantes de un problema o de una situación no deseada dentro de una organización. A esas causas las vamos a llamar los focos vitales, en honor a que generalmente suele ser un número reducido de factores los que están generando los problemas o las situaciones no deseadas. Además, esta técnica permite identificar los que son menos importantes o los muchos triviales, que resultan ser factores numerosos pero de bajo impacto dentro de la situación que queremos analizar. El nombre de la técnica se debe al economista italiano Vilfredo Federico Somoza, quien ostentaba el título nobiliario de Marqués de Pareto. Este señor nació a mediados del siglo XIX y en la primera década del siglo pasado, hacia 1906, publicó un estudio acerca de la distribución de las tierras y de los bienes inmuebles en Italia. Dentro de las conclusiones de ese estudio se encontraba que aproximadamente el 80% de los bienes inmuebles en Italia, las tierras y las propiedades, se encontraban concentrados en manos del 20% de los propietarios. Esa situación bastante particular, años después, fue generalizada por dos ingenieros industriales de nacionalidad rumana. Son los señores que estamos referenciando acá. Ellos formularon lo que hoy en día se conoce como la ley 80-20, de que el 80% de las consecuencias se debe aproximadamente al 20% de los factores o causas. Ellos encontraron que ese comportamiento estaba presente en muchos fenómenos de la vida diaria, incluso campos productivos, etcétera. Como ejemplo de la ley 80-20 vamos a revisar algunos. En el primero de ellos nos vamos a concentrar en el inventario, puede ser de un supermercado, una gran tienda de superficie, bueno, por lo que usted quiera. Ahí podríamos llegar a la conclusión de que el 80% del valor del inventario está concentrado en un pequeño porcentaje de artículos que es el que están haciendo el aporte más grande monetariamente al valor del inventario, mientras que puede haber un gran porcentaje, por ahí un 80% de productos de bajo costo que, a pesar de que tienen gran volumen en el inventario, no aportan mucho monetariamente. Como un segundo ejemplo, pensemos en el tiempo de trabajo en las actividades diarias de una persona o de un trabajador. Existe un gran porcentaje de tareas o de actividades dispersas
que demandan muy poco tiempo, mientras que la mayor parte del tiempo se le dedica a una pequeña cantidad de actividades bastante, digámoslo así, exigentes. Estos dos ejemplos son una generalización o una aplicación de esa ley, aunque pueden haber muchos otros distintos. Por ejemplo, este análisis no es exclusivo solamente de estos dos ejemplos, ni de campos a los cuales están ligados los ejemplos. Podemos encontrar o aplicar el análisis de Pareto en campos como las ciencias administrativas, administración de empresas, ¿sí? Las ingenieriles, sociales y naturales, entre otras. Como ejemplos adicionales podemos tener estudios en la mortalidad infantil. Es común encontrar de que un gran porcentaje de las muertes de los infantes se deben a un pequeño porcentaje de enfermedades o causas. En control de calidad podemos encontrar que una gran cantidad de fallas en un producto, en un servicio, se debe a un pequeño porcentaje de factores o causas. Por ejemplo, cuando hay trabajo colaborativo, eso es muy común. Cuando uno forma un grupo de trabajo numeroso, uno espera que entre más manos y más cabezas hayan, el trabajo se pueda repartir equitativamente. Pero como pues la experiencia lo dicta, la mayor cantidad de la carga de trabajo recae sobre los hombros de un pequeño porcentaje de personas. Bien, hasta ahí dejamos los ejemplos. Vamos a mirar qué es el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es la representación gráfica o la materialización gráfica de ese principio 80-20. Es el que permite determinar los factores, el impacto de ellos sobre la situación o el problema analizado. En sí, el diagrama consta de la combinación de dos gráficos, uno de barras, el cual aprendimos a elaborar con las herramientas de Excel en el video anterior, y otro del cual hemos hablado, llamado ojiva, que se construye utilizando valores de las frecuencias relativas acumuladas o de los porcentajes acumulados. Ese diagrama es el que permite identificar los focos vitales, es decir, los factores que debería atacarse con todos los recursos para poder disminuir significativamente las problemáticas o las situaciones indeseadas que se tengan en la organización. La estructura del diagrama de Pareto. Bueno, el diagrama, además de los gráficos anteriores, tiene tres ejes. Un eje horizontal, que es el que etiqueta las causas o los factores ordenadas desde las que tengan mayor impacto hasta las que tengan menor impacto. Un eje vertical izquierdo, que lo que hace es contener la altura de cada barra, donde la altura de cada barra corresponde a el valor de la variable o del criterio de impacto o de ponderación. Criterios de ponderación pueden haber muchos. La mayor parte de los diagramas de Pareto se elaboran utilizando la frecuencia o la repetición del problema. Una causa o un factor es influyente en cuanto más se repita o se observe en la realidad, pero a veces el criterio cambia y a veces no es que la causa se repita, sino cuánto cuesta monetariamente o cuánto tarda en términos de tiempo ser resuelta la situación asociada a esa causa. Hay un tercer eje vertical en la parte derecha que lo que hace es contener los porcentajes acumulados asociados a la ojiva. Como un ejemplo de un diagrama de Pareto tenemos en la presentación el que mostramos en pantalla. En ese caso solo vemos dos ejes, faltaría un tercer eje. Ese tercer eje en este caso se omite porque el criterio o la variable de ponderación impacto es la repetición. Cuando eso ocurre, la escala vertical izquierda coincidiría aproximadamente con la que estamos viendo en la derecha y podría omitirse. En este caso podemos ver que el 80% aproximadamente, si seguimos esta línea que está por acá, podríamos ver que aproximadamente el 80%, de hecho debería ser un poquitico más del 80%, se acumula con las tres primeras causas. Parece ser que la situación analizada tiene que ver con un aparato que tiene un motor. Entonces aquí podemos ver que efectivamente tenemos un 80 y tanto % hasta esta causa que dice
burlete defectuoso. Entonces, estas tres serían las causas, o sea, los vitales. Obsérvese que son solamente tres y que además de ellos restarían por acá algunos otros cuyo impacto es muy bajito. Incluso hay una categoría cuya barra nos parece verse que es una categoría residual, otros, que debería contener factores o problemas que son de poco interés y que no interesaría entrarlos a individualizarlos con nombre propio. La idea es aprender a generar ese diagrama con las herramientas de Microsoft Excel. ¿Cuáles serían los pasos para la construcción de un diagrama de Pareto? Vamos a verlos a continuación. El primero de ellos es identificar el problema. Hay que tener un conocimiento muy profundo y bastante detallado de cuál es el campo en donde se quiere trabajar, ¿verdad? Donde se quiere generar esa mejora, el impacto. Luego hay que identificar los factores, cuáles son las variables de interés, si son tipos de fallas, cuál es el comportamiento, si son tiempos de entrega, bueno, lo que el contexto dicte. Como tercer paso estaría la definición del periodo de recolección, si es en días, meses, semanas, años, ya que el comportamiento de un problema puede depender de la ventana de tiempo donde lo estemos observando. Por ejemplo, pueden haber problemas que no se presenten con la misma intensidad en la misma época del día o del año o por estaciones. La presentación tiene muchas otras láminas que se pueden seguir como para profundizar, pero que no lo vamos a hacer acá por los motivos que expliqué al comienzo del video. Por el momento, lo que vamos a hacer es la implementación a través de dos ejemplos particulares. En pantalla podemos ver específicamente un conjunto de datos. Ese conjunto de datos fue tomado de un libro. El libro se llama Estadística para Administración. Es un texto de enseñanza universitaria. Estadística para Administración y Economía. Tiene tres autores. El principal se llama Paul Newbold. En ese ejemplo yo lo adapté el conjunto de datos. El autor o los autores lo titulan Errores de tramitación de las reclamaciones a un seguro. La base de datos también puede ser accedida a través del vínculo de la descripción. Bien, el conjunto de datos consta de 135 registros tomados en un mes. Claro, la primera fila no se cuenta, si nos podemos si podemos notarlo. Están organizados los tipos de errores que se cometieron a la hora de los trámites para clientes. Ahí están organizados uno detrás del otro de forma secuencial, pero pues en la vida real puede que no vengan así. Lo que vamos a hacer es utilizar las herramientas de tabla dinámica y de gráfico combinado de Microsoft Excel 2016 para la generación de la tabla y el posterior gráfico que nos permita ilustrar el principio 80-20. Para eso pues vamos a seleccionar los datos. Esto lo mostramos bien en el video anterior, pero pueden consultar los que llegaron, digamos, después a la lista de reproducción. En el menú insertar, que tenemos acá en la parte superior, seleccionamos la opción tabla dinámica. No movamos nada, bueno, nueva hoja de cálculo, aceptar, y en esa nueva hoja de cálculo vamos a darle un nombre que se llame Pareto Frecuencias. ¿Por qué le voy a dar ese nombre? Bueno, le voy a dar ese nombre porque el criterio de ponderación o de impacto de los errores va a ser su frecuencia o su repetición. Si se puede dar cuenta, hay otra hoja que se llama consecuencias. Aquí la tenemos. Esa hoja, si la abrimos, observamos que para cada uno de los tipos de errores que vamos a identificar acá, hay un costo monetario, económico. Pero por ahora no vamos a tener en cuenta ese criterio. Pensemos en que la compañía de seguro no le interesa tanto el dinero que está ahorrando como la satisfacción de los clientes.
parece un poco irreal ese criterio, pero por ejemplo cuando se va a hacer una certificación de calidad, eso suele ser el criterio. A los auditores no les importa qué tanto le cueste a la compañía mantener la calidad de su servicio. Entonces por ahora vamos a analizar la tabla solo con base en la repetición o en la frecuencia de aparición de cada uno de los factores. Para ello, pues, trabajemos con la tabla dinámica, activemos el campo donde está la variable tipo de errores. Aquí aparecen alfabéticamente organizados al igual que acá. Pero bueno, nos toca mirar qué tanto se repiten. Para eso tomamos desde el campo donde está la variable sostenido, aquí lo pueden ver, con clic y lo bajamos hasta el campo donde están los valores. Aquí lo estoy señalando. Aparece automáticamente la repetición y bueno, si queremos hacemos el ordenamiento directamente o copiamos la tabla y la generamos debajo para eliminar los elementos dinámicos de la misma que pues, pueden entorpecer su edición. Seleccionemos la tabla toda y antes de pegar le damos clic derecho y seleccionamos la opción de pegado especial. Acá, si se pueden dar cuenta, ahí en el menú seleccionamos la opción solo valores para que elimine cualquier fórmula o elemento dinámico que esté por debajo. Vamos a darle nombre. Excel no siempre le da los nombres más adecuados, yo siempre lo he señalado. Le voy a colocar acá errores y acá le voy a colocar número de reclamos, ¿sí? Por cada error. Vamos a organizar esto de acuerdo al impacto. El impacto es la repetición. Ordenemos los errores seleccionando toda la tabla que queremos construir, salvo la última fila, y nos vamos al menú datos en la parte superior y en ese menú datos vamos a seleccionar la opción ordenar acá y le vamos a decir que nos ordene de acuerdo al número de reclamos de mayor a menor, ¿cierto? Porque queremos mirar el impacto de mayor impacto a menor impacto. Le decimos aceptar y ahí tenemos nuestra tabla. Bueno, no tiene aspecto de tabla, vamos a darle cuadrícula acá en donde ven esta ventanita, le decimos todos los bordes. Bien. Ahí tenemos el número de reclamos. Aquí hay algo muy interesante y lo voy a comparar con lo que dije en la presentación. Acá hay una categoría residual. Esta categoría específicamente, otros problemas menores, es una categoría seguramente compuesta por factores que no se repiten mucho, por ahí una o dos veces de pronto cuando mucho, y que serían dispendiosos de individualizar. Cuando eso ocurra, y en la descripción del video hay un material complementario distinto a la presentación, no se especifica esto en la presentación, pero hay un PDF donde sí, esa categoría residual debería ir de último. Para ello vamos a la última fila, le decimos insertar para abrir un espacio. Ese espacio lo que busca es que nosotros podamos ubicar esto que está acá, lo vamos a copiar, lo pegamos acá y eliminamos esas filas. Vamos a eliminar esa fila. Ahora sí, esa categoría residual manualmente hay que colocarla de última, aunque ella no tenga el menor criterio de impacto. Y repito, acá el criterio de impacto en este primer ejemplo de los dos que vamos a ver es la repetición. Vamos a completar la tabla como se hizo en el video anterior. Aquí lo que hay que hacer es colocar los porcentajes. Los porcentajes son fáciles de tomar, simplemente a través de la fórmula dividimos cada casilla entre el total, que es 135. Fijamos ese total con la celda F4 de tal forma que le salga los dos símbolos monetarios. Eso significa que cuando generalicemos la fórmula o la copiemos, la peguemos, no va a tomar otras casillas distintas al 135. Doble clic acá, ahí está. Eso es frecuencia relativa. Para convertirlo en porcentaje, vámonos acá a la sección de número y le damos clic al botón porcentaje. Siempre es recomendable que si un porcentaje no es exacto, déjelo mínimo con un decimal. Con este botón que controla el número de decimales, pues le agregamos 1.
Ahora vamos a generar los acumulados. Porcentaje acumulado. Sí, aquí podemos colocarle porcentaje de reclamos o de reclamaciones, como quiera llamarlo. Acá, porcentaje acumulado. Bueno, de reclamos. Recuérdense que para los porcentajes acumulados utilizamos fórmulas y el primer porcentaje acumulado es simplemente el primero de la columna de la izquierda. El segundo ya sí comienza la automatización, es el anterior más el del costado. En adelante me paro en la celda, doble clic en la esquina inferior derecha de la celda, autorrelleno y ahí está. Bueno, obviamente este porcentaje en esta celda no va. Vamos a colocarle acá un color, puede ser este, y acá también, para que tenga ya más aspecto de tabla. Bien, ahora vamos a ver dónde se acumula aproximadamente el 80% de los problemas a través del criterio de impacto o de ponderación, que es la repetición. Claro, estamos viendo acá que ese 80%, en este caso es un 81.5, se acumula en hasta las 5 primeras causas. Claro, la idea es que eso se complemente o se vea mejor a través del gráfico que a través de la tabla. Es más recomendable lo que vamos a mirar acá. Entonces, eso es lo que vamos a mirar a través del gráfico. ¿Cómo elaboramos el gráfico? Seleccionamos las dos primeras columnas sin incluir la última fila, con control sostenido sin soltarlo para que no se nos borre la primera selección. Vamos a ubicar la última, incluyendo el encabezado. Luego nos vamos al menú o a la pestaña de insertar que estoy señalando acá arriba, y en la sección de gráficos hay una parte que se llama gráfico combinado. Este que está por acá, perdón, el gráfico combinado. Ahí vamos a seleccionar la segunda de las opciones y eso nos va a generar el diagrama de Pareto que nosotros queremos analizar, que complemente nuestra tabla. Aquí, debajo de la tabla vamos a ubicarlo. Ustedes van a encontrar en el archivo que van a descargar tanto los datos como todas las tablas y los gráficos. El ejercicio sería que ustedes traten de reproducir o replicarlo. Entonces vamos a cambiarle el aspecto, a alargar esto un poco más, a bajarle acá zoom para poder identificar, y podemos cambiar el tipo de gráfico. Este parece ser un poco más estético. Le damos doble clic a la línea y clic derecho, dar formato a serie de datos. Acá en la opción donde ven el baldecito, vamos a ir a la parte donde dice marcador, y en marcador, opciones de marcador, le decimos integrado para que coloque una viñetica encima de cada barra que nos ayude como a referenciar. Ahí tenemos, además las líneas nos están guiando. Si nos damos cuenta, la línea del 80% nos permitiría mirar dónde está el punto de corte más cercano al 80%. En este caso, obsérvese que esta línea horizontal nos guía y nos dice que aproximadamente acá, mire que aparece el mensaje 81%. Si nos ceñimos al principio 80-20, eso significaría que para poder disminuir en aproximadamente un 80% el número de reclamaciones, tendríamos que concentrarnos hasta las 5 primeras causas, ¿cierto? Bueno, perdón, tendríamos que concentrarnos en las 5 primeras causas, sí señor, sería hasta acá, donde está el 81%. Algo que no parece muy confiable, por la sencilla razón de que, bueno, tendríamos 7 y de los 7 nos vamos a concentrar en 5. Parece que vamos a invertir muchos recursos acá. Ese primer análisis, digámoslo así, que tiene sus deficiencias y habría que corregirlo. De hecho, este sería una primera etapa, una fase inicial de nuestro análisis. Vamos a colocarle aquí como título Pareto inicial para que quede referenciado de esa forma cuando ustedes descarguen y chequen el archivo.
Voy a volver a la presentación por unos instantes. En la presentación, en las láminas finales, hay algo que dice, miren el contenido de esta lámina. En algunas ocasiones, cuando el diagrama Pareto se realiza, el número de causas que hay que atacar parece ser numeroso. Cuando eso ocurre, es bueno filtrar en una primera etapa los factores preponderantes, los vitales, y luego seleccionarlos reducirlo a un subconjunto más pequeño en una segunda fase. Eso es lo que vamos a hacer según lo que dice esta lámina. Es la última lámina de la presentación. ¿Cómo? Aquí tenemos un inconveniente, y es que la categoría residual, otros problemas menores, esa categoría, si usted se da cuenta, está acumulando, tiene bastante peso, la barra es bastante alta, a pesar de ser la última, no es la más baja. Eso hace que para que se acumule el 80% se necesite acumular muchas causas. En una segunda etapa podríamos tomar la tabla sin la categoría residual, otros problemas menores. Como se observa, voy a copiar esa parte y en la segunda etapa de mi análisis, no significa que siempre que haya una categoría residual haya que excluirse, pero cuando ella está altamente ponderada, como en este caso que su barra es bastante elevada, sí es recomendable, porque pues nos está forzando a tomar una gran cantidad de factores. Entonces aquí tendríamos que actualizar también los totales y los porcentajes que ahora deberían ser calculados con base en un nuevo total. Voy a colocar por acá esta parte. Ese 135 debería desaparecer en principio y simplemente darle autosuma para que calcule el nuevo total. Estos porcentajes están incorrectamente calculados, ya que fueron sobre un total del 135. Actualicémoslo a 116 y no se nos olvide fijar la celda con F4. De aquí en adelante, doble clic y todo se actualiza. Bueno, claro, aquí también debería venir una suma y sumemos. Debe dar 1. Bueno, ese 1 es un 100%. Bien, ahí tenemos nuestro Pareto. Nótese que ahora, si miramos hasta dónde se acumula aproximadamente el 80%, que sería un 81, solo necesitaríamos 3 causas y no 5, como en el caso anterior. ¿Por qué es necesario reducir el número de causas? Volvamos a la presentación. En la antepenúltima lámina hay algo que dice: debido a que se tiende a ser más productivos con recursos limitados, se debe tratar de enfocar los esfuerzos en reducir una barra de los pocos vitales a la mitad. O sea, concentrémonos en un pequeño subconjunto de causas y no en todos. Volvemos a elaborar el Pareto. Como lo hicimos anteriormente, seleccionamos primera, segunda y cuarta columna, pestaña insertar y gráfico combinado, segunda opción. Este sería nuestro Pareto final. Le podemos colocar incluso ese título, Pareto final. Con base en este, sí se va a tomar la decisión final de en cuáles son los factores en donde vamos a concentrar los esfuerzos y los recursos de la organización. Bueno, aquí pues el resto es básicamente lo mismo, añadirle unas viñeticas, si usted quiere, por acá, en la parte de marcadores, como para que sea más fácil referenciar cada causa. Marcador es la misma procedimiento que hicimos hace un rato. Tenemos nuestros factores. Si nos damos cuenta ahora, la línea del 80% nos guía a esto que está por acá. En la línea de ese 80%, acá, no sé si alcanzan a verlo, así está. Y nos está dando la indicación: concéntrese en los 3
primeros factores, que es en donde está acumulado aproximadamente el 80%. Ese sería el final de nuestro primer ejemplo. El segundo ejemplo final lo vamos a hacer teniendo en cuenta no como factor de ponderación o de impacto la repetición de un error, no, cuánto le cuesta a la compañía esos errores, cuánto le costaron. Para eso nos vamos a ir a esta hoja en donde está el costo promedio de cada uno de los casos cada vez que se presenta un error. En euros está ese costo promedio. En centavos, quitémosle los centavos porque no están operativos los centavos en este caso. Para eso, bueno, vamos a reciclar algo del trabajo hecho con la primera tabla. En la academia también se puede ser ecológicos reciclando cosas. Copiemos toda la tabla exceptuando la fila donde está la categoría, las dos primeras columnas. Y la pegamos por acá debajo del Pareto final. Bueno, de hecho, en otra hoja, a esa hoja la vamos a llamar Pareto costos, indicando que el criterio, la variable de ponderación o de impacto fueron los costos. Este Pareto puede ser más adecuado cuando no hay ningún tipo de proceso de certificación de por medio. Ahí lo que quiere hacer la compañía es proteger sus finanzas, ahorrar. Aquí necesitaríamos, antes de llevar a cabo el análisis, organizar esto alfabéticamente. Alguien diría, bueno, ¿y por qué no de mayor a menor como viene? Porque ya el criterio de impacto no es ese. Tenemos que pegar al lado de esa columna esto que está acá, y nótese que aquí todo viene organizado alfabéticamente para hacer corresponder las cosas. Entonces lo que vamos a mirar acá es hacer el ordenamiento, salvo la última fila. Nos vamos a la pestaña datos y en el menú de datos vamos a donde dice ordenar, y en ordenar le decimos que nos ordene ya no de acuerdo al número de errores, sino solamente al tipo de error, alfabéticamente de la A a la Z. Habiendo hecho eso, ahora nos vamos a la hoja donde está la información monetaria, económica. Copiamos esa columna tal y como está y la pegamos al lado. Entonces, nuevamente, ahora lo que vamos a hacer es generar una columna que nos indique cuánto le costaron estos 7 errores, estos 40, estos 6, estos 9. Y le vamos a decir ahí, este es el costo promedio por caso, y aquí le vamos a decir costo total, ya no promedio, por error. Costo total por error. ¿Cuánto nos costaron estos 7 errores? Bueno, 7 multiplicado por el costo unitario de ese error, ¿verdad? Eso que está por acá, ese fue el costo total del error, ¿verdad? Por este que está por acá. Bueno, vamos a corregirlo. Parece haber un detalle con la configuración de las propiedades de la celda. Sería igual al 7 multiplicado por este, ¿verdad? Ahora sí, hacemos lo mismo con las otras. Acá no va a quedar nada. Aquí lo que deberíamos colocar fue cuánto le costó en total a la compañía esos 135 casos. Sumemos 429.400 euros. Acá coloquemos gris. Ahora vamos a mirar los porcentajes. Los porcentajes se van a referir específicamente a qué tanto representan estos 25.000 euros con respecto al 429. Entonces vamos a simplemente a dividir cada costo individual entre el costo total, fijando la celda con F4. Luego tenemos el total, sumemos, nos debe dar 1, la suma,
Hasta ahí está en frecuencias relativas, no en porcentajes. Nuevamente nos vamos a la sección de números, porcentajes, mandémosle un decimal. Ahora sí vamos a ordenar la tabla de acuerdo al criterio de ponderación. En el primer ejemplo, nuestro criterio de ponderación era esta columna. Ya no, porque ahora no me interesa qué tanto se repite. Ahora me interesa fue qué tanto me impactó. ¿Sí? Qué tanto me impactó a mí acá. O sea, vamos a ordenar de acuerdo a esa columna. Para ello, lo que vamos a hacer es seleccionar la tabla sin la última fila. Nuevamente en el menú Datos, acá vamos a ordenar y le decimos que nos ordene de acuerdo a la columna costo total por error. Y el criterio de ordenación es de mayor a menor. Y aceptamos. Tenemos nuestro orden. Ahora resulta que las más impactantes económicamente, por ejemplo, no es la de 40 sino la de 37. Y mire por ejemplo que esta que tiene 7 es menos impactante que esta que tiene 6 porque el costo unitario es mayor para esta que para la otra. Ahora vamos a calcular los acumulados para ver dónde tenemos nuestro hipotético 80%. El primer acumulado es el mismo. El segundo acumulado es el acumulado anterior más la frecuencia, más el porcentaje del lado. En adelante, doble clic, ¿verdad? Y ahí se actualiza. Ahí tenemos nuestra tabla, ya lo demás es la parte estética de la tabla como tal, pero lo hemos hecho anteriormente. Nótese que el 80% no aparece en los acumulados, pero sí hay una cifra bastante cercana, 75.9, de hecho es más cercano que 84.5 y tiene la ventaja que es un factor menos. En lo posible hay que evitar o hay que reducir el número de factores a atacar. El Pareto para esta parte incluiría la primera columna, exceptuando la última fila, la tercera columna, sería la primera columna, la del factor de ponderación, que es el costo total, que es la cuarta, y la de los acumulados, sin la última fila. Insertamos en la sección de gráficos el mismo tipo de gráfico. Y ahí lo tenemos. Esa sería, en este caso, el Pareto, teniendo en cuenta los costos generados por los tipos de errores. Entonces, ese Pareto lo que hace es hacer que la decisión se tome ya desde la visualización, desde una herramienta gráfica, facilitarla, ¿verdad? Complementar la tabla. Aquí tenemos nuestro Pareto. Y nuevamente, la línea del 80% se acumula, que es esta que está por acá. Está más o menos el tercer factor, claro, hasta aquí arriba. Pero bueno, tenemos un 80 y tanto. Y acá tendríamos el 75.9%. Decidimos seleccionar los tres primeros factores. En este caso, hasta aquí. Y ese sería nuestro análisis. Comparándolo con el primer ejemplo, nótese que son los mismos tres factores del Pareto final, pero tabla de precios, en este caso va de último, pero los dos primeros intercambiaron posición. Económicamente este es el más impactante, pero en términos de frecuencia, códigos de procedimientos y diagnósticos es el más impactante. Obsérvese. Códigos, solicitudes de contacto, tablas de precios. Si miramos acá, códigos, tablas de precios, solicitudes de contacto. Se mantuvieron, pero cambiaron en el orden de los dos primeros. Bueno, eso es una coincidencia, que hubiesen quedado los tres primeros, pero dependiendo del criterio, los factores podrían de alguna manera cambiar en términos de cuáles son los vitales y los triviales. Por hoy dejamos acá el video para no extenderlo más. Espero les haya sido de utilidad y nos veremos hasta un próximo video donde exploraremos una nueva técnica estadística a través de las herramientas incorporadas en Microsoft Excel.